Efectivamente, el proceso inmediato es un proceso especial que busca la simplificación procesal y la celeridad de las etapas del proceso común. Ahora, para comprender mejor la relevancia del proceso inmediato, procedí a examinar algunas estadísticas. Por ejemplo, de las estadísticas extraídas de la Secretaría Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia, revelan que desde el año 2006 al 2015, el proceso inmediato en 9 años solo se aplicó el 0.24%. En ese sentido, estimo que el proceso inmediato no tuvo ninguna presencia y no sirvió. Seguidamente, en el año 2015, se reformó el Código Procesal Penal con el Decreto Legislativo 1194. En realidad, el proceso inmediato no es algo original nuestro. De hecho, en otros países del mundo existe, como en Costa Rica, en Ecuador, en Europa Oriental. Pero, ¿cuál es la característica común del proceso inmediato en esos países? Es que en esos países el proceso inmediato se aplica a delitos cuyas penas sean bajas y donde haya prueba evidente. En la investigación preparatoria tenemos la investigación preliminar, donde que se da una disposición con el plazo de 60 días y se amplía más otros 60 días. Ciertamente que esto no vamos a encontrar en el Código Procesal Penal de 2004, pero lo vamos a encontrar en acuerdos jurisprudenciales. La investigación preparatoria se desarrolla en 120 días más la prórroga de 60 días. Hablar un poco sobre la evolución jurisprudencial. La evolución jurisprudencial, ¿qué se entiende por eso? Más que nada se entiende que sobre los acuerdos plenarios, sobre cada proceso específico, sobre cada delito, sobre cada procedimiento, se tiene que poner límites. Voy a hablar acerca de cómo es que surge esta ley 3424. Es la ley que se va a encargar de regular la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas dentro del Perú. A lo largo de estos últimos 4 años ha venido modificándose. La ley 3424 originariamente solamente se aplicó al delito de cohecho activo transnacional. Y pese a que su nombre la denomina, ¿no?, responsabilidad administrativa, como lo mencionó el compañero, va a ser sancionada por un juez penal, se va a llevar a cabo a través de un proceso penal y bajo las garantías y normativas del Código Penal y el Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que sucede? Que en el 2017 la lista de catálogos de delitos se amplió. Ya no solo se aplicaba al cohecho activo transnacional, sino también al lavado de activos, al cohecho genérico específico, a la minería ilegal, al crimen organizado. Hasta este punto, la legislación peruana consideró que aún era un poco insuficiente los delitos por los que sancionaba a las personas jurídicas, y en el 2018, con la ley 3835, decide añadir a estos delitos la colusión simple y agravada y el tráfico de influencias, lo que generó que muchas empresas se vuelvan más susceptibles y vulnerables de poder ser sancionadas por la comisión de alguno de estos ilícitos. Todo ello conllevó a que en el Perú se vea la necesidad de que exista un reglamento que de alguna u otra manera coadyuve a que lo que ya estaba establecido en la ley 3424 pueda ser cumplido. Por ello surge el Decreto Supremo número 002-2019, teniendo como una de sus características o aspectos más importantes a destacar la planteación del modelo de prevención. Hablar de consecuencias accesorias es hablar de las medidas aplicables a las personas jurídicas, que lo señala el artículo 105 del Código Penal. Si tenemos que hablar de consecuencias accesorias, tendríamos que situarnos en lo que señala el Acuerdo Plenario número 7/2009, el cual nos señala que existen 3 requisitos previos y necesarios que el juez debe tener en cuenta para poder aplicar la consecuencia accesoria que él considere pertinente a una persona jurídica. Yo, cuando hablo de la incorporación, es porque de por sí X tiene responsabilidad. Ahora explico, ¿por qué nuestros juristas o nuestros legisladores hablan de la tendencia de la incorporación como sujeto procesal de la persona jurídica, una tendencia de criminal compliance y demás, ¿no? Ahora lo que está de moda esta palabra compliance, la verdad que no, en teoría a mí no me gusta. No sé, pero en fin, ¿por qué pasa esto? Jefferson Moreno, citando a César Saguanay Calcín en la Comisión Internacional de la OECD, ha decidido lo siguiente. En realidad, seamos sinceros, todo es por lo que Perú debe pertenecer a un cierto tipo de sector económico y
sector económico liderado por Estados Unidos, que menciona diferentes tratados, sí, eso sí, le dice, ¿no? Pero, por favor, si quieres ser parte de nuestra gentita, entre comillas, vamos a la legislación, ¿no? Para tener una uniformidad en la lucha contra la corrupción, la narcotráfico y demás delitos en agravio del Estado. O sea, es un acondicionamiento. Francesco Carnelutti decía, ¿no? Un proceso tiene que ser útil, a nivel procesal todo tiene que ser útil y necesario. La ley es útil para 30, ¿necesario? No, no lo era. Entonces, naturalizamos toda la fuente de derecho, queremos cambiarla porque sí, o sea, está bien, yo entiendo que todos tengan cursos en el extranjero, que Estados Unidos, que la Corte Suprema de Estados Unidos es la más rimbombante de todas, pero no es nuestro modelo, pues. Bien, efectivamente el proceso común consta de 3 etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. En cambio, en el proceso inmediato se van a suprimir estas etapas, ¿no? Y solo en el juicio oral se va a llevar el proceso inmediato. Otra diferencia sustancial es que en el proceso inmediato todas las etapas están parametradas con plazos que no pueden ser excedidos. Por ejemplo, para que el fiscal presente su requerimiento de incoación del proceso inmediato y ponga al detenido a disposición del juzgado, tiene un plazo máximo de 48 horas. Por ejemplo, resulta evidente que el proceso inmediato ha sido duramente cuestionado, dado que se manifiesta que transgrede los derechos fundamentales del imputado, como el derecho de defensa. Ello en virtud a que el investigado no va a contar con un tiempo adecuado y proporcional para presentar su teoría del caso. Por esa razón han existido pronunciamientos, como el Acuerdo Plenario 2 del 2016, la Casación 842-2016 de Sullana y la Casación 692-2016 de Lima Norte, los cuales han establecido que, si bien es cierto, se flexibilizan algunas garantías, pero lo cierto es que estas garantías no se pueden perder y deben ser salvaguardadas. El proceso inmediato reformado debe continuar, pero debe continuar con celeridad y con garantías. Debe existir un equilibrio entre eficiencias y garantías, un punto donde converjan ambos, y por tanto considero que también debe primar el principio de aceleración, pero sin desaparecer las garantías, ¿no? Todos sabemos que desde un ámbito teleológico, un ámbito interpretativo, una persona jurídica es una persona irreal, es un ser abstracto, ¿no? Vamos a un concepto del derecho civil que menciona lo siguiente: una persona jurídica es un conjunto de personas naturales que a través de la reducción de estos cometen o dan una acción en nombre de las personas jurídicas. ¿Qué hay que saber para saber de personas jurídicas? Obviamente hay que saber lo que son regulaciones societarias, régimen societario, derecho comercial, cómo funciona a un nivel de derecho corporativo. Es por eso que podemos modificar eso, ¿no? O sea, una persona comete un delito a través de una empresa, pero lo que yo postulo es que la empresa no puede cometer delitos. ¿Por qué? Cuestiones lógicas. Vamos, la persona jurídica como parte procesal. Para hablar de una persona incluida dentro de un proceso, tiene que ser uno responsable. Por eso mucho estoy asociando lo que es la responsabilidad penal de personas jurídicas con la incorporación procesal. Responsabilidad y proceso. Esas son las claves que podemos disertar, podemos aprender. Antes de poder imponer una consecuencia accesoria, el juez debe tener en cuenta que ya debe haberse identificado plenamente a la persona natural y se le debe haber sancionado por ello para recién ahí poder sancionar a la persona jurídica. En este punto, y antes de continuar, es preciso que tengamos en cuenta algo muy importante. Las personas jurídicas deben ser emplazadas e incorporadas al proceso penal, pero no como personas jurídicas como tal, sino a través de sus representantes legales. El emplazamiento e incorporación se debe dar en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria o incluso en una ampliación, siempre y cuando se dé antes de que se concluya con esta etapa. ¿Por qué se tiene que dar o por qué se debe incorporar a la persona jurídica dentro de este proceso penal? En primer lugar, porque luego de terminado el proceso, va a ser sobre esa persona jurídica sobre la que va a recaer la consecuencia accesoria. Y en segundo lugar, porque durante el proceso se le puede aplicar una medida cautelar o, como el Código Procesal Penal la nombra, una medida preventiva. La Ley 3424 nos señala de que la persona jurídica debe tener un adecuado modelo de prevención antes de que se cometa el ilícito.
Si es que esto sucede, entonces la persona jurídica queda completamente liberada de responsabilidad.